del 2019, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar por ustedes. Aquí iniciamos. Los exalcaldes de Quito, Augusto Barrera y Mauricio Rodas, reaccionaron respecto a una publicación periodística que revelaría supuestos desvíos de los fondos de las obras de la Ruta Viva y el Metro de Quito por parte de la empresa brasileña Odebrecht. Tranquilo. Así dice sentirse el exalcalde de Quito, Mauricio Rodas, respecto a la investigación publicada en coordinación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en donde se revela que la constructora Odebrecht habría supuestamente desviado al menos 7 millones de dólares de obras contratadas por el municipio de Quito, específicamente la Ruta Viva y el Metro de Quito. Y revela información que ciertamente a mí me deja muy contento, porque permite dos cosas que son absolutamente clave. La primera, que de estos supuestos pagos ilegales de 5 millones de dólares por parte de Odebrecht, de los que se está hablando, se pactaron y se prepararon en el año 2013, cuando yo era un ciudadano común y corriente. La segunda cosa muy importante que esta investigación permite es finalmente poder llegar a la verdad, porque si ahora ya sabemos de qué cuenta salió el dinero, podemos saber también a qué cuenta llegó el dinero. Según los documentos obtenidos y procesados, ese dinero de esas obras se habrían desviado para alimentar las cuentas bancarias desde donde se pagaban coimas. Los documentos que fueron publicados no revelan qué funcionarios recibieron el supuesto pago, pero Rodas explica que a pesar de que fue en 2015 que se adjudicó el proyecto del Metro de Quito a Odebrecht, en su administración solo terminaron un proceso que inició en la anterior, en la de Augusto Barrera. Recordemos que fue durante la anterior administración municipal en la que se desarrolló la gran mayoría del proceso licitatorio para el Metro de Quito. Nuestra administración se limitó, apenas al mes y medio de haber llegado, a abrir los sobres de los 4 consorcios participantes de un evento público en el que luego de la revisión técnica de las propuestas, según las políticas de los 4 organismos multilaterales que financian el proyecto, necesariamente había que adjudicar a la oferta económica más baja. Hemos intentado obtener una entrevista por parte del exalcalde de Quito, Augusto Barrera, pero también de quien estuvo al frente de la empresa de obras públicas en su administración, Germánico Pinto. Sin embargo, hasta el momento no se nos ha facilitado la misma. No obstante, y previamente, Barrera ya había emitido un comunicado. Según el exalcalde Barrera, en el comunicado se desvirtúan las acusaciones en su contra. Tanto en la entrevista mantenida con el exalcalde Rodas como en el comunicado emitido por el exalcalde Barrera, se señala que los dos están dispuestos a colaborar con la investigación. En Quito informó Andrea Urbe. En la Asamblea Nacional no se descarta que se pueda llamar a juicio político a los exintegrantes del Consejo Electoral Transitorio que dieron consejo de participación. Se espera para la próxima semana la comparecencia de los vocales del CNE ante la Comisión de Participación que investiga el caso. En la Asamblea Nacional buscan darle un viraje al caso Carlos Tuárez. Antes de iniciar un proceso político en contra del presidente del Consejo de Participación, acá dicen que es necesario iniciar una investigación a los responsables de haber aprobado la candidatura del sacerdote luego de que se han registrado varias inconsistencias. Para también ahí ver qué nivel de responsabilidad existió tanto en el proceso de calificación como también en lo que tuvo que ver a la campaña electoral. Entonces, nosotros hemos querido hacer las cosas de manera responsable, no como una cuestión de show mediático. Y con esto coincide el presidente de la Asamblea, que afirma que es fundamental que primero la Asamblea analice la actuación de los vocales del Consejo Electoral Transitorio antes de hablar de un juicio político contra Tuárez. Hay que iniciar con el origen. Si no sabemos de origen si estuvo bien o no la calificación en este proceso, no podemos tomar todavía decisiones en torno a un procesamiento posterior tanto al CNE transitorio como al señor presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Y así, reperfilando el proceso, se espera para la próxima semana la comparecencia ante la Comisión de Participación de Diana Atamaín, actual presidenta del Consejo Electoral, y José Cabrera, quienes fueron parte del Consejo Transitorio. Acá ya investigan el caso. Hay que enjuiciar políticamente a los miembros del Consejo Electoral Nacional que no tuvieron la habilidad, ¿no es cierto?, de poder determinar que estos documentos eran forjados. Esto aparecerá en el proceso investigativo, ya apareció, ya compareció la
señora presidenta, y tendremos que pedir que comparezcan los demás. Además, este jueves llegó hasta la Asamblea un pedido por parte de Gustavo Vega, expresidente del CNE transitorio, quien solicitó ser recibido por la comisión para entregar detalles de cómo se aceptó la candidatura de Tuárez. Estos insumos servirán para determinar finalmente qué camino toma la Asamblea en torno a fiscalizar al anterior Consejo Electoral y al presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Y a partir de ello vamos a establecer, primero, si existen responsabilidades, qué tipo de responsabilidades, sean por acción o por omisión. Informó Javier Gallo. La Asamblea Nacional definirá en una reunión de jefes de bancada el camino a seguir para implementar cambios a la Constitución con miras a limitar o eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este jueves el Pleno debatió intensamente el tema. Tras varias semanas, el Pleno de la Asamblea volvió a analizar el camino que deberá tomar para eliminar o reducirle competencias al Consejo de Participación Ciudadana, y las propuestas son variadas, desde aplicar una reforma constitucional y otros legisladores que le apuestan a la enmienda. ¿Qué es lo importante de la reforma parcial? Que se cuenta con un contenido jurídico, con un contenido político, que es lo que hace la Asamblea Nacional, y sobre todo con un contenido de legitimidad de lo que se trata acá, que es justamente esa aprobación de la gente. La enmienda constitucional en este caso está planteada para limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto es todas las facultades que tiene este Consejo por ahora para elegir autoridades. El tema fue debatido en el Pleno de la Asamblea Nacional con el objetivo, decía el presidente de la legislatura, de buscar un acuerdo. Acá no se descarta crear una comisión que analice cuál es el camino más expedito para impulsar estos cambios. En lo personal creo que el camino debería ser que se cree una comisión ocasional que en 30 días pueda dar una información acerca de cuál es la ruta a seguir en cada caso. Al final se decidió que la próxima semana se desarrollará una reunión entre jefes de bancada y los asambleístas proponentes de los cambios constitucionales para definir el mecanismo a aplicar. Una vez que se acuerde sobre este tema, se someterá al análisis nuevamente en el Pleno. Coordínenos, presidente, de tal manera que quienes hemos sido proponentes, más los representantes de los bloques y bancadas, nos pongamos de acuerdo y podamos tener, ojalá, una votación unánime respecto de qué es lo que se tiene que consultar a la Corte para que nos autoricen a iniciar el proceso de reforma constitucional. Con esta resolución, la Asamblea inicia un proceso que podría terminar en una reforma o enmienda constitucional que restará competencias al cuestionado Consejo de Participación. Pero esto dependerá de la voluntad política de los legisladores. Informó Javier Gallo. Miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social demandan la intervención de la Contraloría para que se efectúe un examen especial que permita establecer posibles irregularidades en la entrega de documentación para llegar al organismo. El pedido también llegó desde la bancada de Creo. Al parecer, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no termina por salir humo blanco y cada vez los desacuerdos son más evidentes. La consejera Sofía Almeida, al no tener apoyo en el Pleno del Consejo para que se efectúe en la Contraloría General del Estado un examen especial al proceso de selección, postulación, verificación de requisitos e inhabilidades para los candidatos al Consejo de Participación, prefirió personalmente efectuar el trámite, acompañada del consejero Cristian Cruz. Esto es para todos los que fuimos candidatos, incluidos nosotros, los que fuimos candidatos y que ahora también somos consejeros, candidatos y consejeros. No presumimos nada, simplemente queremos que se esclarezcan todas las dudas que se han presentado dentro de las denuncias y que se han presentado públicamente para que ya podamos los consejeros terminar este asunto. Prefieren no reconocer que existe una división en el Consejo de Participación, pero hablan de una purga. Debemos depurar y autodepurar la institucionalidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y por eso, más allá de que exista o no una mayoría, nosotros estamos a favor de la verdad. Y vamos a hacer todo lo que esté al alcance de nuestras manos para que se pueda evidenciar cualquier acto o indicio de corrupción. La Contraloría no será la única alternativa que se jugarán. Este es el primer paso, y veremos cómo siguen los procedimientos, vamos a seguir tomando las acciones y no solamente en esta denuncia, sino en todas las denuncias que se presenten. Pedido de examen especial, que también llegó desde la bancada de Creo, en nombre del asambleísta Marcelo Simbaña. Que se realice un examen especial a la declaración jurada de inhabilidades. Y luego estamos solicitando que realice también un examen especial a la declaración jurada de bienes. A la Contraloría le podría tomar alrededor de 30 días para pronunciarse, informó Héctor Romero.
Atención, de manera extraoficial se conoce que el presidente Lenín Moreno designó a Iván Ontaneda como el nuevo ministro de Comercio Exterior en reemplazo de Pablo Campana, quien desempeñó esta función por 2 años. De igual manera, el cantautor Juan Fernando Velasco asumió el Ministerio de Cultura y Patrimonio en reemplazo del escritor Raúl Pérez Torres. También fue presentada Montserrat Creamer como la nueva ministra de Educación en reemplazo de Milton Luna, quien presentó su renuncia hace pocos días. Aún no se conoce quién se encargará del Ministerio de Salud tras la renuncia de Verónica Espinosa, quien enfrentará un juicio político en su contra. Y la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional calificó un juicio político para Verónica Espinosa. Durante la sesión de la Mesa Legislativa, también se resolvió que la investigación previa sobre su gestión sea incorporado a este proceso. Fue durante la tarde de este jueves que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional dio inicio a la primera etapa de este juicio político que busca la censura de la ministra saliente de Salud. Ella inicialmente se exhiben las pruebas de cargo y posteriormente las de descargo. Ella tiene todo el derecho al debido proceso y se lo va a respetar como no sería de otra manera. Una vez el Consejo de Administración Legislativa CAL calificó el pedido del asambleísta Mae Montaño, los legisladores de la Comisión de Fiscalización abocaron conocimiento del pedido que busca investigar si se cometieron irregularidades por parte de la cartera de salud en la adquisición y pruebas de VIH. Mañana nos está pidiendo que presentemos las pruebas. No es posible, eso no es posible porque yo le estoy pidiendo a la comisión que actúe solicitando documentación certificada. Entonces ni siquiera lo han hecho, ni siquiera han notificado y ya quieren que mañana presentemos las pruebas de cargo y el lunes ya estemos ahí. Luego de un intenso debate, la Comisión de Fiscalización calificó y aprobó el plan de trabajo para el juicio político contra la exministra de Salud, Verónica Espinosa. Precisamente para iniciar un juicio político era necesario un componente anterior, llamar a los diferentes comparecientes, quienes denunciaron, por ejemplo, a través de los periodistas. Por otro lado, también viene Salomón, el director del ARSA, exdirector del ARSA. Además de la calificación del juicio político, los legisladores aprobaron el calendario de autoridades, funcionarios del Ministerio de Salud y otros comparecientes que podrían aportar a la indagación, informó Javier Rosero. La defensa técnica de Olavini argumenta que no existen pruebas suficientes para que su defendido pueda ser juzgado por violentar sistemas informáticos. Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la presidencia, no rindió su versión por la detención de Vini. A las 9 de la mañana de este jueves estaba previsto que Juan Sebastián Roldán, secretario particular del presidente de la República, Lenín Moreno, acuda a la Fiscalía General del Estado a rendir su versión por la detención del informático Olavini. Roldán no acudió, lo que fue cuestionado por la defensa del sueco. Lamentamos que no haya comparecido porque era muy importante que él esclarezca cuáles eran las razones por las declaraciones que él dio en medio de comunicación. Por ejemplo, que las investigaciones que ellos habían llevado a cabo habían sido entregadas toda esa información a la Fiscalía y en la Fiscalía no existe absolutamente nada de las investigaciones en contra de mi defendido. Y por eso es que lo llamamos. Olavini fue detenido el 11 de abril acusado de violentar los sistemas informáticos de nuestro país. Tras presentar un habeas corpus, el 20 de junio recobró su libertad, pero tiene que presentarse ante la autoridad competente. Quisiéramos que el señor Roldán nos ayude y nos ayude a la ciudadanía como a todos los actores involucrados a establecer cuáles fueron esas razones o esas investigaciones que se hicieron, dónde está esa documentación de esas investigaciones, por qué no reposan aquí en la Fiscalía y con eso poder esclarecer cuáles fueron las motivaciones para meter a un ciudadano sueco, no suizo y no ruso preso, que no tiene antecedentes. Menos de 15 días quedan para que culmine la instrucción fiscal. Solicitarán que se fije nuevo día y hora para que Roldán pueda dar su versión. A Vini se lo relaciona con Julian Assange, fundador de Wikileaks, a quien el gobierno nacional le retiró el asilo político en la Embajada de Ecuador en Londres por haber violado el protocolo de convivencia, informó Héctor Romero. El presidente de la República, Lenín Moreno, visitó el asentamiento de Yuve en Río Blanco, provincia de Tungurahua. Aquí se comprometió a brindar ayuda a los damnificados. Además, llevó a efecto su gabinete itinerante. El presidente de la República, Lenín Moreno, llegó al asentamiento de Juive Grande en Río Blanco, donde hace pocos días se vinieron abajo 4 viviendas, afectando además a 35 familias. Aquí se comprometió a apoyarlos para que obtengan nuevas casas. A todas las dependencias a las cuales les corresponde actuar en estas circunstancias, porque nosotros lo que sí no vamos a hacer jamás es abandonar a nuestros hermanos que se encuentran
en estado de indefensión. Según Alexandra Ocles, ministra de Gestión de Riesgos, existen dos opciones para que los damnificados puedan acceder a una nueva hábitat. En este momento dos soluciones habitacionales, la una está en Pelileo, que tiene una disponibilidad de 40 casas, y tenemos 3 casas más en Santa Clara. El pedido de los afectados se hizo notar con la presencia del primer mandatario. También estamos pidiendo que por favor esas máquinas que están dragando el río, qué sé yo, por ejemplo, para mitigar algo de que tal vez nos venga otra catástrofe, para prevenir en este caso a las familias que estamos aún todavía en nuestras casas. Es que ellos han sufrido en primera instancia la evacuación por el volcán Tungurahua y ahora esto. El presidente reafirmó su compromiso para con los caídos en desgracia. Querido compañero, sí, porque el gobierno y el pueblo, la ciudadanía debe ser extremadamente generosa con aquellos hermanos que están pasando por circunstancias difíciles. Cumpliendo con su agenda, llevó a efecto su gabinete itinerante en la unidad educativa Misaela Costa Solís en el sector de Ulva, culminando así su periplo por la provincia de Tungurahua. Con imágenes de Nicolai Altamirano en Tungurahua, informó Darwin Altamirano. Mientras que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas culminó la construcción del puente en la vía Papayacta-Baeza, el tránsito se habilitó únicamente para vehículos livianos y para los que transporten productos de primera necesidad. Esto generó malestar en el resto de transportistas que desde muy temprano llegaron a la zona con la esperanza de llegar a sus diferentes destinos. Luego de 7 días de permanecer suspendido el tránsito en la vía Papayacta-Baeza, provincia de Napo, por el desplome del puente Huango y un sinnúmero de deslaves, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas culminó la colocación del puente provisional y abrió la circulación vehicular, pero restringida. Vamos a ir habilitando el tráfico en primera instancia para los vehículos que son necesariamente de la zona, quienes hacen salidas de productos, generan comercio en los sectores aledaños al puente, son los que primero van a tener la posibilidad de tener su conectividad, y vehículos livianos. El viceministro de Infraestructura del Transporte de esta cartera de Estado, Ricardo Paula, aclaró que la circulación de igual forma tendrá un horario. Mientras hay luz del sol entre 6 de la mañana a 6 de la tarde, teniendo en cuenta que para la noche siempre las complicaciones, la falta de visibilidad pudiera generar inseguridad en el tráfico. La circulación vehicular para el transporte pesado dependerá del análisis técnico que se realice a la red vial estatal desde el puente sobre el río Huango en el cantón Quijos hasta el sector de Narupa en Archidona, pues existen varios puntos críticos que preocupan a las autoridades. En las cuales está Alejandría, en el sector de Molana, en el sector de Laurel, en donde ya no tenemos calzada, tenemos solamente un 30% de la calzada que se tenía. Y eso evita de que nosotros podamos, o el MTOV permita la circulación de vehículos de carga pesada. Esto generó malestar entre los transportistas, quienes desde muy temprano llegaron a la zona con la esperanza de poder llegar a sus diferentes destinos. Nosotros estamos esperando desde ayer a las 7 de la noche. Nos dijeron hoy a las 6 de la mañana que iban a empezar el paso, pero ya estamos 2 días aquí parados. Tomen vías alternas, no es fácil agarrar 11 horas, 12 horas de viaje, entonces no es lógico, no es justo, gasto extra. Desde la 1 de la tarde de este jueves los vehículos empezaron a circular por esta vía. Sin embargo, nuevamente el tránsito se suspendió 2 horas después debido a otro deslave que fue rápidamente despejado para continuar con el paso. Con cámaras de Luis Fernández, en la provincia de Napo, informó Adriana Rojas. En otro ámbito de la información, desde la Casa de la Selección, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol aseguró que la directiva tomará una decisión en las próximas horas sobre la continuidad de Hernán Darío Gómez. Más detalles en la siguiente nota. En rueda de prensa, el titular de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, aseguró que el directorio no está conforme con los resultados obtenidos por la selección en la Copa América de Brasil. Ya la selección tiene 1 año y medio de trabajo post fin de las eliminatorias. Me parece que es un tiempo prudencial en el que debería empezar a mostrarnos resultados y no lo ha hecho. Entonces, eso es todo lo que debemos de evaluar. Sobre este tema, el presidente asegura que en los próximos días se dará a conocer cuál será el futuro del actual cuerpo técnico.
Previo a la ronda de preguntas se dio lectura a un documento en el que se dejó claro que es necesario rediseñar el modelo remuneratorio y de premios que actualmente tiene la selección mayor, dejando como precedente que el jugador ecuatoriano debe entender que vestir la camiseta de la Tri es un premio a la excelencia deportiva. Sobre la cláusula de rescisión de contrato de Hernán Darío Gómez, Egas aseguró: el contrato no contiene una cláusula de rescisión, habla simplemente del remanente por cumplirse. Además, ratificó que el tema de Renato Ibarra y su separación de la concentración pasó por un tema personal del jugador. Un jugador que evidentemente no quiere o no puede manejar algo como lo que le estaba sucediendo, siga integrando parte de una concentración. Lo que pudimos conocer nosotros son exámenes médicos que arrojaron un resultado negativo, es decir, no tenía el jugador ninguna lesión. Cerró su presentación manifestando que el directorio prepara una planificación a mediano y largo plazo y que todos sus trabajadores deberán respetarla. Hernán Darío Gómez y cualquier profesional que trabaje un día en la Federación Ecuatoriana de Fútbol va a tener que estar alineado a este plan estratégico, y los que no lo estén, lamentablemente no van a poder formar parte de la Selección Ecuatoriana de Fútbol. Con realización de Andrés Reina, informó Mauricio Sánchez. Momento de nuestra primera pausa, amigos televidentes, aquí en la emisión estelar del Comercio TV. Y al regresar, casi 100 detenidos en operativo Jaque Mate 2, realizado en 8 provincias del país. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Como lo anunciamos, casi 100 personas detenidas fue el resultado de la operación Jaque Mate 2, que ejecutó la Policía Nacional en 8 provincias de forma simultánea con la Fiscalía. Entre las agrupaciones delictivas desarticuladas están la que asaltó en Guayaquil el Consulado de Venezuela y otra de pornografía infantil en Quito. Desplegaron 600 elementos policiales de todas las unidades tácticas y especiales de la Policía Nacional y Judicial. Tenían en la mira 11 organizaciones delictivas y todas fueron desarticuladas. En 57 allanamientos realizados en 8 provincias. Estas son Pichincha, Carchi, Guayas, El Oro, Azuay, Manabí, Cotopaxi e Imbabura. Tenemos 37 armas de fuego decomisadas, 23.000 gramos de cocaína y marihuana, 132 municiones, 9 vehículos, material explosivo y dinero en efectivo. Lo denominaron Operativo Jaque Mate 2, en el que detuvieron a 93 personas. Las intervenciones fueron de forma simultánea durante la madrugada de ese jueves. 2 policías se encuentran entre los ciudadanos aprehendidos. Estamos realizando las investigaciones, ellos están en calidad de detenidos. Fiscalía y los jueces han avalizado los procedimientos de carácter legal para poder detener a estas personas. Las investigaciones, que también fueron acompañadas por la Fiscalía, logró la captura de los sujetos que robaron el 19 de febrero en el Consulado de Venezuela ubicado en Guayaquil. Tenemos una persona, ¿sí?, que contaba con un terminal móvil y automáticamente se pudo verificar, de acuerdo a las experticias realizadas, que tendrían conversaciones con las otras personas detenidas donde se relaciona el presunto hecho. Otra banda cayó en la ciudad de Portoviejo, en el sector de Los Tamarindos, donde aprendieron a 2 manavitas acusados de comercializar motocicletas, vehículos y autopartes robadas. Llegando a obtener información importante sobre el lugar donde estarían acopiando determinados vehículos robados y con alteraciones en sus sistemas de numeración. Mientras que en el sur de Quito le tocó el turno a una organización dedicada a la pornografía infantil, esa última integrada por adolescentes. Vendían y daban a conocer a otras personas de la misma edad este tipo de imágenes que no corresponden sino a personas menores de edad que ellos mismos reclutaban o exigían posar para estas imágenes. En redes sociales y también por medio de sistemas informáticos.
El casi centenar de detenidos fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales en cada una de las provincias donde les colocaron las esposas. En las próximas horas se realizarán numerosas audiencias de formulación de cargos y para eso ya se han destinado fiscales y jueces que participen de las mismas, informó Charlie Pisa. Cerca de media tonelada de droga fue encontrada en el doble fondo de una embarcación pesquera. La lancha estaba abandonada cerca a la playa de Tonsupa en el cantón Atacames. Al parecer los tripulantes se asustaron con algo y antes que las cosas pasen a mayores, prefirieron salir a la playa. No les importó el millonario cargamento que llevaban. Dejaron la embarcación varada. Lugareños de Tonsupa vieron que había víveres y combustible y como nadie cuidaba, procedieron a llevarse todo. Por información de los moradores, de los lugareños del sector de Tonsupa, nos indicaron que de esa lancha habían salido en precipitada carrera 6 personas afrodescendientes. La policía fue notificada del hecho. Los uniformados se toparon con una lancha pesquera abandonada y vacía. Había que revisar detenidamente. Descubrieron caletas con bloques forrados con cinta de embalaje. En primera instancia encontraron unos pocos paquetes. Para realizar un trabajo minucioso, la embarcación fue llevada hasta las instalaciones del cuartel de Atacames. La lancha, al momento de verificar la procedencia, la numeración, se encuentra adulterada. El trabajo dejó el decomiso de cerca de media tonelada de alucinógeno. En las paredes y piso construyeron un doble fondo donde encaletaron 475 paquetes de clorhidrato de cocaína. A la embarcación prácticamente la desbarataron. Antinarcóticos no descartó que la lancha pesquera haya zarpado de algún punto de Colombia. Por vía fluvial llegó al sur de la ciudad de Esmeraldas, donde extrañamente la dejaron abandonada. Se presume que iba a salir por aguas del Pacífico a aguas internacionales. Un millonario cargamento como caído del cielo. Estiman que sacaron del mercado internacional 4.800.000 dosis de polvo blanco. Con un valor de $600.000 la parte nacional, mercado nacional, y $7.125.000 en mercado internacional. En el primer semestre del 2019 en la provincia de Esmeraldas, tanto por agua y tierra, han logrado el decomiso de más de 3.2 toneladas de droga, el mayor porcentaje de la misma destinada para tráfico internacional. En Quito informó Iván Casamen. En el sur de Quito fue capturado un sujeto que era buscado por la autoridad judicial del cantón Pelileo, provincia de Tungurahua. El sospechoso es investigado por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Olger Marcelo B., de 50 años de edad, supuestamente cuando se enteró que lo vincularon a un proceso judicial por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, abandonó la ciudad de Pelileo. Hace varias semanas, agentes de la Dirección General de Inteligencia vigilaban la casa donde residía en el sur de Quito. El hombre, como que sabía que era buscado por la justicia, evitaba salir de la vivienda. Este es un trabajo que ya se viene realizando hace aproximadamente un mes. El día de hoy, como tienen conocimiento, se procedió a la captura de dicho ciudadano que mantenía vigente la boleta. Como venciendo el miedo, salió a barrer la vereda de la casa donde supuestamente se escondía. Fue en ese momento cuando los agentes de inteligencia para la seguridad ciudadana le indicaron la boleta de detención emitida por un juez de la unidad judicial multicompetente con sede en el cantón Pelileo. El señor se mantenía oculto, el señor no trabaja, no salía muy a menudo a la calle. Entonces el señor se mantenía oculto porque él sabía que tenía una boleta de captura. Supuestamente Fiscalía encontró pruebas que utilizaba un vehículo de su propiedad para movilizar grandes cantidades de droga. A 2 llamados para que se acerque a rendir su versión no compareció. La pena por la cual se le ha vinculado y de ser encontrado culpable es de 10 a 13 años. En ese momento se le procedió a verificar su identidad y se le procedió a dar lectura a los derechos constitucionales. Sin perder tiempo, el sospechoso fue embarcado en un patrullero policial y con las seguridades del caso trasladado hasta el cantón Pelileo, provincia de Tungurahua. En Quito informó Iván Casamen. A esta hora una nueva pausa comercial y al volver les contamos, atención, que los divorcios de parejas con hijos se podrán realizar en las notarías bajo el cumplimiento de algunos requisitos. Les contamos en breve. De regreso en el Comercio TV, las notarías del país ahora podrán tramitar divorcios de las parejas con hijos. Sin embargo, para ello se necesitan ciertos requisitos. Los trámites de divorcio se agilitan en el Ecuador. Ahora las parejas que han contraído matrimonio y tengan hijos podrán acudir ante un notario para legalizar su separación.
Esto se da tras la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico General de Procesos. En el texto se sustituye el numeral 22 del artículo 18 de la Ley de Notaría, quedando la disposición de la siguiente manera: tramitar el divorcio por mutuo consentimiento y terminación de la unión de hecho únicamente en los casos en que no existan hijos menores de edad o bajo su dependencia según lo previsto en la ley, y de haber hijos dependientes cuando su situación en relación a tenencia, visitas y alimentos se encuentre resuelta con acta de mediación o resolución judicial dictada por un juez competente. Ante esto, el notario Alexis Jurado asegura que esto elimina procesos y deja vacíos. Estamos frente a una incertidumbre. La sustitución del artículo 22 en su totalidad deja sin piso al procedimiento que nosotros veníamos aplicando. Antes, las personas que tenían hijos y querían divorciarse tenían que pasar por varios procesos que duraban más de 70 días. Ahora, quienes quieren disolver su unión en un periodo de 10 días deberán llenar el formulario único para la petición de divorcio por mutuo consentimiento, que consta de 4 páginas y se puede descargar a través de la página web del Consejo de la Judicatura. A esto se deberá añadir las copias de cédula y, sobre todo, un acta de mediación o resolución judicial sobre acuerdos de tenencias, visitas y pensión alimenticia. Es decir, que las parejas que tengan hijos solo podrán divorciarse en una notaría si tienen resuelto a través de una mediación o juez el tema de alimentos, visitas y tenencias. El número de divorcios incrementa en el Ecuador. Las provincias que tienen más registros de estos casos son Pichincha, Guayas y Manabí. Informó Valeria Navarro. Luego que el gobierno anunciara la disposición de diferir el pago del anticipo del impuesto a la renta en 5 cuotas, el sector empresarial reacciona calificando la medida como positiva. Sin embargo, insisten en que se debería cambiar el mecanismo de cálculo de pago del anticipo de este impuesto. El anuncio lo hizo el presidente Lenín Moreno a través de su cuenta de Twitter diciendo: con el objeto de dotar de mayor liquidez, principalmente a las pequeñas empresas, he dispuesto el diferimiento del pago del anticipo del impuesto a la renta en 5 cuotas, de julio a noviembre. El pago del anticipo del impuesto a la renta lo realizaban las empresas del país en 2 cuotas, en los meses de julio y en septiembre. Con este decreto se amplía a 5 cuotas, de julio a noviembre. La medida es vista con buenos ojos por el sector empresarial. Ciertamente es positivo. Está bien que se pueda pagar en 5 meses el anticipo del impuesto a la renta. Eso le da más liquidez a las empresas, pero mantienen ese costo. Entonces lo que necesitamos en este momento es promover los cambios de fondo, no de forma. Esto en vista de que aseguran que la forma como se calcula el anticipo de este impuesto castigaría al sector empresarial, por lo cual señalan que el mismo debe ser revisado y cambiado. Es una fórmula en base a los activos, al patrimonio, a las ventas, que son los ingresos, y a los costos. Porque usted no puede castigar a alguien por tener más activos, usted no puede castigar a una empresa por fortalecer su patrimonio. Entonces está castigando al crecimiento si es que no se hace el cambio en el cálculo de la fórmula. Un cambio que se vuelva atractivo tanto para la inversión local como extranjera finaliza. Como se hace en otras partes de la región, se hace un cálculo en lo que se ha ganado el primer semestre, se anticipa ese pago, se hace un cálculo en lo que se ha ganado el segundo semestre, se anticipa ese pago. En Quito informó Adriana Rojas. Durante una reunión de trabajo entre las autoridades del gobierno autónomo descentralizado de Ambato y Baños, el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, destacó que uno de los objetivos primordiales de la estrategia Ecuador Digital es dotar a los ciudadanos de conectividad. El trabajo conjunto entre los diversos actores de la sociedad, como los gobiernos autónomos descentralizados, la academia y los sectores público y privado, permitirán que los ciudadanos accedan a más servicios de tecnologías de la innovación y comunicación, destacó el ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Andrés Michelena. En este año vamos a crecer un 30% de banda, solo asignando 2 espectros, 700 MHz y 2.5 MHz. Con esto vamos a llegar a un crecimiento del 65%, es decir, a fin de año Ecuador podrá crecer en el PIB en casi un 2%. Solo con esta simple decisión
y una política del presidente de la República. En una reunión de trabajo con las autoridades del GAT de Ambato, destacó los logros que el gobierno se ha propuesto alcanzar. El propósito del presidente es que tengamos una conectividad al 100% hasta el 2021. Teleeducación, telemedicina, turismo, producción, agricultura, comercio electrónico. Todo eso puede funcionar si tengo el equipamiento físico adecuado y lo vamos a trabajar igualmente este año desarrollando las plataformas necesarias. Durante el encuentro se habló de implementación de políticas para construir ciudades inteligentes, innovando para mejorar la calidad de vida, los servicios urbanos y la competitividad, informó Roselena Vasconés. Son 2.200 toneladas de basura que Quito genera diariamente. De esto apenas el 1.2% se recicla. La actual administración busca generar ingresos a través del reciclaje. Quito recicla entre el 1 y el 1.2% de basura que genera, una cifra que se contrapone ampliamente al sistema de reciclaje de grandes ciudades, como San Francisco en Estados Unidos y Milán en Italia, donde la eficiencia en la gestión de residuos supera el 70%. Pero ¿cuál es la razón para que la capital no sea una ciudad totalmente comprometida con el medio ambiente? Todo empieza desde casa. La gente no separa su basura en el hogar. Sencillamente ponen en una misma funda de basura todos los residuos. Diariamente llegan 2.200 toneladas de desperdicios hasta los centros de transferencia, donde trabajan asociaciones de recicladores. Trabajan las 24 horas del día para poder recuperar el 1% de los reciclables. Ellos los recogen, los acopian, los prensan, como los vimos, o sea, los compactan y los venden a gestores que se dedican al reciclaje de esta basura. La recolección a pie de vereda, así como los centros de educación de gestión ambiental ubicados en 4 puntos de Quito, son algunos de los mecanismos de recolección con los que cuenta la ciudad. Y también tenemos puntos de recolección en 100 sitios distintos de la ciudad. Eso es mucho más sencillo porque los retiramos con un vehículo especial y los llevamos al relleno sanitario. Nosotros los acopiamos y los gestores se los llevan a dar el tratamiento respectivo. Sin embargo, estos no son usados adecuadamente por la ciudadanía. Uno va a los contenedores y en el sitio donde están los focos se encuentran medicinas o me mandan las medicinas con las tabletas de plástico. Para la actual administración, el tratamiento de la basura es una prioridad. Nosotros estamos buscando cuál es el mejor mecanismo para poder hacer una simbiosis con la gente que se dedica en este momento a separar la basura aquí. Sí, educar a la gente, a la ciudadanía en general para que nos ayude con la separación de la basura y a futuro la empresa pública genere fuentes de ingreso tanto para estas personas que trabajan aquí como para la ciudadanía. La ciudad y el medio ambiente necesitan el compromiso de la ciudadanía y la autoridad para hacer de Quito una ciudad que recicla, informó Carolina Cuenca. Una nueva pausa comercial en lo más destacado del acontecer internacional. Les contamos, amigos televidentes, que en India un bus cayó a una quebrada dejando al menos 11 niños muertos. Ya regresamos en TVC.